Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mujeres y Negocios. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Siempre digo que todos son especiales, pero en realidad este día queremos contar cuentos. ¿A cuántos de nosotros los cuentos nos ha cambiado la vida? Sí, los cuentos, esos relatos breves que nos pueden atrapar de principio a fin, que también nos pueden dejar una enseñanza. Con los cuentos aprendemos porque son maravillosos. Los cuentos nos pueden llegar a transmitir no solo aprendizaje, experiencias, conocimiento. Y por ello está con nosotros, invité a una amiga que tiene un gusto especial en este género literario. Lilian Arroyo Galván Duque estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. Ha realizado diversos cursos y diplomados en el Museo Nacional de Antropología e Historia sobre historia prehispánica, España, sobre la Iglesia, códices prehispánicos y etnografía, además de haber participado en varios cursos y talleres de narración oral y fomento de la lectura. Y es miembro de la 10ª generación del programa Abuelos Lectores y Cuentos de la UNAM. Ha participado también en temporadas contando cuentos en diversos museos y centros culturales como el Centro Cultural Nelson Mandela, el CENART, IBI, e impartido talleres al respecto y actualmente cursando su segunda licenciatura en Psicología. Bienvenida, Lili. Ay, gracias, Gaby. Encantada de estar aquí en tu programa y compartir contigo de veras la magia de los cuentos y lo que ellos nos dejan en nuestras vidas y lo que nos permiten también expresar al respecto. Estaba leyendo que los cuentos son ya muy antiguos, que hay memoria de rollos escritos en papiro desde hace 4,000 años antes de Cristo. Y posteriormente se fueron registrando y atribuyéndose a diferentes personas. El primer cuento que se registra ya en la era cristiana, tengo entendido que es el de Luciano de Samosata, que con ese cuento que él habla de Lucio, de un cuento que es Lucio y el burro, algo así. Entonces, posteriormente, Edgar Allan Poe escribió un sinfín también de cuentos dedicado y se dedicó toda su vida a escribirlos, ¿no? Y bueno, pues, cuántos maravillosos cuentos no hemos escuchado desde que éramos pequeños. Cuéntanos, por favor, ¿qué importancia tienen los cuentos en la vida de las personas? Pues creo que es una necesidad innata. De hecho, los cuentos se empiezan a dar como narraciones orales que pasan de generación en generación. Hay de todo, hay relatos, leyendas o mitos en los que se forman diferentes poblaciones, ciudades, etcétera, o algún mito que sostiene alguna familia, como su mito de creación, digamos, y todas estas necesidades siempre de la humanidad en sí misma para narrarse, para decirse, para contarse, para dejar algún legado. Entonces, el cuento puede ser bien, no puede ser, es bien importante en lo que es el legado de la humanidad hacia las generaciones posteriores. En los cuentos se pueden justo narrar historias o fábulas o fantasías, pero también en ellas se incluye el devenir emocional, interior y lo que el imaginario, la percepción de la realidad, todo esto se transmite en los cuentos. Y entonces se vuelven como atemporales, porque finalmente
las emociones, la conexión que puedes sentir con cierta situación que se maneja en el cuento, o incluso adaptar lo que pasaron esos personajes a una situación que estás tú viviendo en el momento o que viviste. Pues todo eso va haciendo que se vuelvan atemporales y sirvan para todo tipo de generaciones. Y yo recuerdo cuando yo vivía de pequeña en un poblado en el Estado de México, y recuerdo cuando las personas se sentaban en las calles, ¿no? Y éramos pequeños, antes los niños, bueno, creo que todavía algunos lo hacen, salen a las calles a jugar, y escuchaba a los más viejos que contaban cuentos, ¿no? Que mencionaba de Luciano de Samosata, justamente habla de Lucio o el asno de Luciano de Samosata precisamente, y recuerdo ese tipo de historias que eran propagadas de boca en boca, ¿no? Y que te invitaban a agarrar un libro, ¿no? Cuando el primer contacto que uno tiene con un libro, pues es una experiencia, y sobre todo si se trata de cuento. ¿Cuál es la enseñanza desde tu punto de vista? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja los cuentos? Y para mí de todas. Y bien dices que los cuentos empiezan por ser narraciones orales y después se van escribiendo, pues, ¿no? Ya la gente va dejando, en la Edad Media en la Edad Media, perdón. En la Edad Media se empieza a justo a escribir mucho, y todo esto se va dejando ya con la invención de la imprenta, y todo esto se va haciendo, ¿verdad? Que pueda la gente ya leer los cuentos, tenerlos en mano, ¿no? De esa manera creo que se van abriendo bibliotecas, se va preservando el conocimiento y todo esto, y los cuentos ahí van, ¿no? De la mano del gran conocimiento científico, filosófico, etcétera. Ahí vienen los cuentos no escritos también, y sí, como una necesidad de la humanidad, te decía, de dejar legado, de postergar su conocimiento, de hacer pues esta necesidad intrínseca que tenemos como de eternizarnos un poco, ¿no? La importancia de los cuentos para mí, yo como que hice mi propia división, porque no es algo muy ortodoxo ni creo que sea muy aceptado, pero yo hice mi propia división entre lo que es la literatura infantil, o sea, dirigida a los niños, y la literatura ahora que se escriben cuentos para adultos o adolescentes. Y para mí los libros infantiles tienen como una mecánica en la que se empieza siempre con una situación X, ¿no? Generalmente ahí los personajes se nombra cómo son, quiénes son, etcétera, pero están como empiezan a estar como en medio de una problemática. Después se presenta el problema y después se presenta la solución. Y tanto en los cuentos de hadas como en los cuentos que puede escribir alguien que no pretende hacer un cuento de hadas, lo maravilloso es que siento que los personajes siempre sufren una transformación durante el cuento. Van hacia ser mejores o se iluminan, incluso se transforman, ¿no? Se transfiguran de una figura hacia otra. Para mí esto es muy bonito porque finalmente creo que en la vida adulta, finalmente los cuentos para niños escritos por adultos nos hablan de esta necesidad o de la propia experiencia, que se han atravesado situaciones de problema y se ha vuelto a una luminosidad diferente. En los cuentos para adultos y para adolescentes puede ser que se nombren situaciones más parejas o más prácticas de la vida, o incluso más ficticias, o incluso situaciones que no existen, futuristas, etcétera, ¿no? De ciencia ficción, etcétera. Pero siempre tocan el aspecto humano, el aspecto de cómo te enfrentas emocionalmente a un problema. Creo que los cuentos que se han perdurado es justo los que nos hablan que nos humanizan a los personajes,
aunque Claro. no existan, pues, pero nos humanizan porque sienten, porque piensan, porque cuestionan, porque introyectan cosas que los mueven a hacer cierta cosa y encuentran con valores que para la humanidad siempre han sido muy representativos, como la valentía, bueno, la valentía es como muy, ciertos valores, ¿no? Exacto. Sobre todo ese momento, yo pienso, ¿no? De creación, ¿no? Del momento en que una persona pues tiene una idea o simplemente quiere narrar alguna experiencia, ¿no? Entonces, el cuento te despierta a los lectores, ¿no? Nos despierta la imaginación, la creatividad, porque a partir de lo que estás leyendo o lo que escuchas, porque ahora, gracias a la tecnología, podemos recibir los cuentos en audiolibros, ¿no? Y el tener esas historias que te van transportando a otras vidas o a otras experiencias. Justamente lo que mencionaba ahorita del conocimiento que se pasa de generación en generación y esa atemporalidad del cuento es lo que lo hace enriquecedor, ¿no? El día de hoy tú seleccionaste 2 cuentos y quisiéramos que nos platicaras del primero, que se llama Yo voy contigo, que escribió Raquel Díaz Reguera, que nos contaras un poquito de este cuento y si es posible que des lectura también al cuento. Claro que sí, Gaby. Mira, lo primero que quisiera decirles es que esta selección de cuentos que traje el día de hoy las hice pensando un poco justo en mi historia personal de mi vida en este momento. No hace muchos meses cumplí 60 años y para mí ha sido un parteaguas importante en todo sentido, positivamente hablando, y también he incurrido hacia un camino de interiorización y de resolución de muchas cosas, como un recuento de la vida. Este primer cuento se los leo, si quieres después Sí, ya les platico. por supuesto. Y sobre todo porque pues es una de las pasiones de Lili. Mencionaba que ella pues ha cursado varios talleres de cuentacuentos, entonces adelante. Adelante, espero les guste. Primero, el cuento se llama Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera, creo que ya lo habías dicho, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, comenzamos. Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, ay, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín. Me gusta. Lo sé, porque cuando pasa por mi lado, siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo suelto, Martín me podrá mirar. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas, Martín me mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza comienza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que ¿por qué no pruebo quitar esa sonrisita de mi cara? ¿Está seguro de que sin mis coletas y sin mis gafas y sin mi sonrisita, Martín me mirará? He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo tararear mis cancioncillas, ¿por qué no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías? Quizá
sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones, Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas?, me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones y sin mis pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado?, me ha dicho Marcos. Está convencido que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado, creo que me ha sonreído, Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros en mi cabeza? Le he dicho a Lucía que no me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Y le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Y le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Y le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros que vivían en mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo. Tengo alas. Qué bonito porque habla justamente de ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Del despertar y del decir, pues yo valgo, ¿no? Yo soy libre. ¿Qué reflexión nos dices de este cuento? Pues creo que empato contigo, Gaby, y para mí personalmente, que por eso lo escogí justo al cumplir 60 años, me doy cuenta de una época que me habían vaticinado mucho, que era justo el nido vacío, cuando los hijos son grandes y todo empieza a cambiar hacia uno. Yo no tuve la fortuna de seguir mi profesión y finalmente mi profesión, que es diseño gráfico, se vino un poco a menos. La verdad que ahora con la era tecnológica y todo, el diseño gráfico ha estado muy vapundeado también. Pero realmente me dediqué a mi hogar, a los hijos, a sacarlos adelante, tomaba yo mis cursos, etcétera, pero ya no tenía yo esa actividad económica que finalmente creo que sí te empodera como mujer, poder tener una manera de solventar tus gastos, de salir adelante, de hacer un ahorro, de irte a un viaje, no sé, algo que te pueda brindar ese apoyo emocional y sostenerte. En esto me di cuenta al cumplir los 60 años y para mí fue bien feo, bien pesado, como el haber dejado pasar tiempo, el no haber puesto remedio antes, Entonces empecé con este criticarme y ser muy severa con mis juicios hacia mí
encuentro este cuento que justamente me abre el panorama de cómo puedes volver a retomar todo lo que es uno, que por ahí lo había uno dejado como piedritas en el camino, como es el cuento de Hansel y Gretel, y quizá te marcan el regreso, ¿no? El camino de regreso. Pero ha sido un proceso fuerte de introyección y también grato, ¿no? A veces no tan grato, pero también grato. Pero justamente de reencuentro con uno mismo, con quién soy yo, ¿no? Con lo que en realidad me gusta, con mis pasiones, con mi saber hacer, en fin. Entonces creo que este cuento me calzó, ¿no? Claro, y puede justamente llegar también a otras personas que de pronto no se gustan, y este cuento te deja esa moraleja de, pues, acéptate como tú mismo eres, con las cosas que te dio la vida, ¿no? Porque yo creo que no son defectos, sino más bien son, así eres, y pues no existe la perfección, uno es como es. Y este tipo de cuentos, por eso mencionaba que lo que te dejan es un conocimiento, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de leer el otro libro, pero quisiera que nos sintetizaras de qué trata el cuento de las brujas de Winnie. Me comentabas sobre las brujas. Platícanos del entorno de las brujas y del cuento. Claro que sí, Gaby. Y bueno, perdón que no le tomamos mucho el tiempo, pero bueno, lo que yo quería decir de las brujas y con la temática de tu programa, que me parece súper interesante, es que para mí las brujas en los cuentos también tienen un significado más de trasfondo. Y a mí las brujas me parecen divertidas y no divertidas también, porque siempre nos cuestionan nuestro transitar como mujeres. Las brujas eran pues personas que desacataban mucho las reglas, que eran sabias, que sabían de medicina, que hacían experimentos, que en el mundo de hombres supieron levantarse y poner el dedo en la llaga, ¿no? Por eso las acusaban de brujas, por eso en la Edad Media las mataban quemándolas, ¿no? Pero ya en el imaginario... Y ese estigma, perdóname, ese estigma de la bruja fea, aunque no necesariamente, ¿no? Ya después Walt Disney las hace, la primera bruja, la bruja del cuento de Blancanieves, la dibuja fea, ¿no? Hoy ya vemos que las brujas tienen otra concepción, ¿no? Porque es realmente ese estigma que existía. Pero es cierto, la fealdad unido a eso y el miedo, ¿no? El miedo a acercarse a ese tipo de personas o que te iban a hacer algún tipo de daño, etcétera. Pues sí, fue todo un estigma fuerte. Pero ahora como que se le da otro sentido, estamos proponiendo, ¿verdad? Las mujeres darle otro sentido a la figura de las brujas y empatarnos con ellas y decir, pues eso, pues que somos diferentes, atrevernos, ¿no? a hacer cosas diferentes, a desacatar un poco las reglas, a cuestionar lo que nos dan por hecho, a plantear otras formas. Entonces, este cuento que te iba yo a contar, que es La bruja Winnie, es una bruja gringa, pero está muy divertido y muy bonito el libro, porque justo la bruja Winnie en este cuento, porque hay otros, habla de que vive en una casa totalmente negra, oscura, donde todo es negro, las sábanas, los platos, los sillones, todo es negro, y ella vive ahí con su gato que es negro, y nada más puede ver el gato porque tiene sus ojos verdes, y con tal que para hacerse el camino fácil, transforma a su gato, lo pone de colores y le mete una ridiculizada al pobre gato, que termina él tan triste y tan humillado que ya no quiere estar en la vida de la bruja.
y la bruja se siente tan triste y en realidad rescata ese vínculo con su gato y decide regresarlo a lo que es el color del gato negro, y su casa es la que cambia y se transforma a ser una casa de colores, con sábanas de colores, platos de colores, flores de colores, etcétera. Para mí este cuento era justamente eso, el cómo a veces también en mi vida tuve que atreverme a quitarme lo mal aprendido, a romper ciertos cánones, ciertos patrones, ciertas reglas, el poder dignificar a las personas que están a mi lado y no tratarlas de meter a un molde que no le correspondía. Y justo encuentro con que mi casa se vuelve, y mi corazón y mi alma, mucho más luminosa, entiende la diversidad, los colores, la luz. Entonces, pues creo que este cuento me dejaba muchas enseñanzas al parejo, ¿no? Ajá, las brujas, ahora con este sentido que les damos de seres, ¿no? De seres extraordinarios, mágicos, que te pueden dar una visión de la vida diferente. Entonces, pues, grandes enseñanzas que nos pueden dejar, y sobre todo estos 2 cuentos que nos presentas de 2 mujeres extraordinarias y esa perspectiva de las mujeres en los cuentos. Yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros el día de hoy. No será la primera vez, ya lo hemos platicado, y pues vamos a prepararnos a seguir leyendo cuentos, invitarle a la audiencia a que revise. Hay cuentos maravillosos escritos por mujeres que nos dejan una gran enseñanza. Recientemente vi publicados varios cuentos de mujeres mexicanas, ¿no? que nos cuentan su vida y que de ellos podemos aprender seguramente. Entonces, pues ya saben, cuando a ustedes, amigas, les digan brujas, siéntanse orgullosas porque las brujas llegaron a cambiar el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Les esperamos en la próxima emisión. Gracias, Lili. Gracias, Gaby, a ti, encantada de estar contigo y platicar de la maravilla justo de los cuentos. Ojalá sí se acerquen y tengan la oportunidad de convivir con este género literario en todos sentidos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan un extraordinario día y nos vemos la próxima. Por hoy se nos terminó el tiempo. No olvides de sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 8 por Promo Estéreo, donde les